La secuencia médica en Latina Matinal llega gracias a Quererte Sano de Pacífico. Bien amigos, como todos los martes vamos a hablar de salud, de prevención y de lo que debes saber, por ejemplo en este caso de cómo cuidar todo el sistema digestivo. ¿Sabían ustedes que el cáncer de colon, por ejemplo, es el cuarto más frecuente y más letal entre los peruanos? ¿Cómo hacer entonces para cuidar nuestro sistema digestivo? A veces, aunque usted no lo crea, con lo que come día a día puede usted estar matándose o contaminándose. Así que vamos a aprender de ello con el doctor Luis del Águila, que como todos los martes nos acompaña en la secuencia médica, el subgerente de gestión de la salud de Pacífico Salud. Doctor, qué importante hablar de este tema porque es muy frecuente los casos, complicaciones y distintas enfermedades por no cuidar nuestro sistema digestivo. Así es sumamente importante este tema, constituye nuestro día a día, ¿no? Hay algunas frases icónicas que dicen nosotros somos lo que comemos, ¿no? Claro. Entonces es una de esas frases icónicas y es que el sistema digestivo no solamente se limita a lo que comemos, sino que tiene influencia en otras actividades, en otras esferas de nuestra vida y de nuestro bienestar. ¿Por qué le llaman el intestino el segundo cerebro, doctor? ¿Qué carga allí? El intestino en general, todo el tubo digestivo se denomina el segundo cerebro por la cantidad de neuronas que tiene. Tiene una gran cantidad de neuronas, están interconectadas con el sistema nervioso y regula una serie de funciones, ¿no? Dentro de ellas obviamente tiene funciones autónomas propias del sistema digestivo, pero también dentro del intestino se producen algunos neurotransmisores como la serotonina que interfieren o tienen relación directa con el estado de ánimo. Ajá, entonces depende mucho de mi estado de ánimo para lo que me pide comer o también cómo afecto, ¿no es cierto?, todo este tracto digestivo. Así es bidireccional. Un dato curioso, por ejemplo, y que seguramente muchas personas lo experimentamos, es que en el sistema digestivo nosotros tenemos una fase que le denominamos fase cefálica, ¿no? A la digestión. Significa que cuando yo pienso en algo, automáticamente empiezo a salivar, empiezo a segregar jugos gástricos. Entonces, o de pronto, no necesariamente en comida, puedo ponerme un poco nervioso y empiezan los movimientos peristálticos. Algunas personas que sufren de ansiedad o colon irritable van a ir con mayor frecuencia pues, al baño en situaciones de estrés. Entonces, claro. Está enteramente interconectado. Y él acá lo dice, ¿no? 500 millones de neuronas y una conexión directa del cerebro con el intestino. Vamos a la siguiente hoja, señor director, porque hoy ya hemos aprendido entonces de esta importancia de cuidar pues el sistema digestivo y ahora también hablemos de pues cómo ayudarlo, ¿no? ¿Cuál es la prevención? Bien, nuevamente, importante es lo que comemos. Hay que saber que el tubo digestivo no es un tubo estéril en toda su extensión, ¿no? En la primera parte, sobre todo en el estómago y el intestino delgado, no suele haber microorganismos, pero en el intestino grueso se almacenan una gran cantidad de microorganismos que son beneficiosos para nosotros, forman parte de nuestra microbiota, ¿no? La microbiota es justamente estos microorganismos que viven dentro del cuerpo y que nos hacen bien. Y que ayudan a regular funciones, cumplen funciones importantes dentro de nuestro organismo, ¿no? ¿Cómo la mantenemos bien entonces, no? Cuando se habla de probióticos, ¿a qué se refieren? Bien, los microorganismos o los probióticos son organismos vivos. Son organismos vivos que pueden ser en muchos casos bacterias o levaduras que habitan en el intestino y que cumplen algunas funciones, ¿no? Dentro de ellas, por ejemplo, ayudan a digerir la fibra que nosotros consumimos, ayudan a formar las heces y también algunos de ellos, como decía, producen sustancias que son precursores de neurotransmisores. Entonces, tienen múltiples funciones importantes, ¿no? Ahora, los probióticos no funcionan solos, funcionan con otros alimentos que se llaman prebióticos, ¿ya? Entonces, los probióticos son los organismos vivos y los prebióticos es el alimento de estos organismos. Entonces, nuestra alimentación no solamente consiste en mantener viva esta microbiota, ¿no? A través, obviamente, del consumo de probióticos, como por ejemplo, en algunos casos, el yogur natural, el kefir, fermentos, ¿no? Sino también darles el alimento, darles un sustrato adecuado y ese sustrato es la fibra. ¿Ya? Muy bien, vamos entonces allí a la siguiente lámina porque vamos a aprender entonces qué debo yo comer, cómo alimento, cómo armo mi dieta equilibrada para poder pues tener en buen estado la microbiota intestinal. Así es, habíamos mencionado alimentos ricos en fibra. ¿Ya? La fibra además... Por ejemplo. Así es, por ejemplo, el salvado de trigo. En general, cuando hablamos de fibra, hablamos de alimentos integrales. Un alimento integral es aquel grano
en donde no solamente estoy consumiendo el almidón, sino el grano íntegro. ¿Ya? A eso se denomina un grano integral. Integral significa entero, ¿no? Entonces, cuando hacen el trigo, separan la harina, ¿no? Separan el salvado, y el salvado es esta cascarita que tiene el trigo. Eso es fibra. Entonces, trato de consumir más o preferir el consumo de alimentos integrales. Así es. Número uno, Más alimentos fibra. integrales para no tener que estar suplementando, porque si yo como alimentos que son ultraprocesados, voy a tener que consumir fibra por fuera, pero si yo consumo alimentos integrales, ya estaría garantizando gran cantidad de la fibra. Además, vegetales, ¿no? Nosotros, por ejemplo, consumimos gran cantidad de hojas, como la selga, la espinaca, la lechuga, ¿no? La albahaca, y esa fibra nosotros no la vamos a digerir directamente, pero sirve justamente para ayudar al tránsito intestinal y para funciones dentro del sistema digestivo. ¿Agregarle alguna otra verdura que quizás no está en el consumo diario o con las hojas está bien? Bueno, en general frutas y verduras van a tener un componente en fibra, ¿no? Es recomendable siempre no pelar las frutas, por ejemplo, ¿no? No me gusta la cáscara de la manzana, no me gusta la cáscara del durazno, y solemos pelarlas cuando... Y ahí está la fibra. En la cáscara no solamente está la fibra, también están las vitaminas, ¿no? Gran cantidad de vitaminas se encuentran en las cáscaras. Y comerla en su estado natural, ¿verdad? Hay que aprovechar al máximo la fruta así como viene. Así es, en su Exacto, estado natural, más ¿no? que jugos. Es preferible porque además, y importante es el tema de los jugos, que cuando nosotros licuamos las frutas, la digestión se vuelve incompleta. ¿Por qué? Porque el tiempo que este alimento debería estar en la boca siendo afectado por las enzimas, por la saliva, pues pasa directamente al estómago y la digestión ya no se completa. Y ya que habla del tiempo de digestión, comer despacio, masticar despacio, masticar bien. Y eso a veces en este mundo tan acelerado, pues comemos, ¿no? En 5 minutos, en 10 minutos ya terminé de almorzar, tómese su tiempo. Queremos todo rápido y no es así. La verdad es que sí, necesitamos tomarnos el tiempo, comer despacio, porque el masticar es parte de la digestión, ¿no? Segregamos saliva y la saliva también es una enzima sumamente importante para digerir gran parte de los alimentos. De allí nos preguntamos, ¿por qué me arde el estómago? ¿No? Estoy empezando con una gastritis, ¿qué hago? ¿Y cómo así si yo como en casa? Bueno, ¿qué comes en casa y cómo lo comes? Exacto, también es la gran pregunta. Y darse el momento, no darse el momento, saber que importante lo que habíamos mencionado al inicio, como el segundo cerebro, nuestro tubo digestivo sabe en qué momento nosotros vamos a comer porque hemos creado un hábito. Exactamente. ¿No? Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por todas estas recomendaciones. Cuidado con esas dietas, ¿no? Que a veces están en internet, que están en las redes sociales y termina afectándonos el estómago. Muchas gracias por habernos traído estas recomendaciones y con eso cerramos nuestra secuencia médica. Gracias. La secuencia médica en Latina Matinal llegó gracias a Quererte Sano de Pacífico.